Se imaginan un apocalipsis que solo afectó a un pequeño grupo, precisamente porque se negaron a creer que era real. Vamos a viajar muy, muy lejos, al Mediterráneo, a finales del siglo XIII. Estamos en un lugar que hoy llamamos Medio Oriente, pero que en aquel entonces cristianos y musulmanes llamaban Tierra Santa. No se preocupen por reyes o fechas, piensen en esto. Durante 200 años, gente de Europa, los cruzados, había construido ciudades y castillos en estas costas. No eran turistas, eran colonos, soldados, mercaderes. Su capital, su Manhattan de la época, era una ciudad costera llamada Acre. Pues bien, en mayo de 1291, esa Manhattan estaba ardiendo. El ejército que había venido a barrerlos del mapa, los mamelucos, era imparable. Piensen en la caída de Acre como el colapso de todo un sueño. Fue un desastre absoluto. La gente no moría por una espada, moría por piedras, proyectiles tan grandes como un coche pequeño, lanzados por máquinas de asedio que podían tirar abajo una catedral. Acre se convirtió en una trituradora de piedra y carne, y la única salida era el mar. Ahí es donde empieza nuestra historia, en medio de ese caos. Estábamos en un barco pequeño, abarrotado, y navegamos toda la noche, con la columna de humo de Acre como una cicatriz negra en el horizonte. Pero, a la mañana siguiente, cuando el miedo nos había convertido en estatuas de sal, vimos algo. Más al norte, había otro puerto. Una fortaleza famosa por ser casi imposible de tomar. Su nombre era Tiro. Si Acre era el corazón, Tiro era la última, la única arteria que le quedaba a ese reino. Y nuestro barco se dirigía allí. No a un refugio, sino a la siguiente línea de batalla. Y en ese puerto se iba a librar una lucha por la supervivencia que es digna de la mejor película. Una lucha donde el héroe no sería el guerrero más fuerte, sino el hombre más listo. Primero, visualicemos Tiro. Imaginen una península, un trozo de tierra que se mete en el mar, unido al continente por un estrecho brazo de arena. Eso es Tiro. Si cortas ese brazo, la ciudad se convierte en una isla inexpugnable. Sus muros eran gigantescos, pero su defensa era débil. El problema era que el ejército mameluco era como un tsunami, y después de Acre, sabían que irían a por Tiro. Ahora, conozcamos a nuestro protagonista accidental. ¿Esperan un rey? ¿Un caballero templario con una gran armadura dorada? No. El hombre que se encontró a cargo de la última esperanza de Tierra Santa era un italiano de Venecia llamado Marco Bembo. Marco Bembo no era un soldado, era, si lo pensamos bien, el gerente de la sucursal bancaria. Venecia, su ciudad, era un imperio de negocios. Bembo estaba allí para comerciar especias, proteger barcos y hacer números. Su trabajo era contar ducados de oro, no cabezas enemigas. Pero con todos los nobles y generales huyendo o muertos, Marco Bembo fue el último hombre con suficiente autoridad y calma para tomar las riendas. Y esto es crucial. Él no pensaba como un guerrero que busca la gloria. Él pensaba como un inversor que busca la supervivencia de su capital. Su primera decisión fue la más dura y la más inteligente. Cuando los miles de refugiados de Acre inundaron Tiro, Bembo supo que no podían quedarse. Eran demasiados. Eran el pánico. Así que con disciplina de hierro, fletó barcos y los envió a Chipre, la isla segura. Quedarse era hambre y caos. Él solo permitió que se quedaran aquellos que pudieran tomar una espada o ayudar a cargar piedras.
Apenas terminó de ordenar el puerto, el polvo apareció en el horizonte terrestre. No un mensajero, sino una nube. El sultán mameluco Al-Ashraf Khalil había enviado a su mejor general y una división inmensa a terminar el trabajo. El asedio de Tiro comenzaba. Y lo que vino no fue un asalto de espadas, sino un martirio psicológico. Una guerra de la paciencia, donde cada día la moral valía menos que un mendrugo de pan seco. El general mameluco, el emir de Shakif, era astuto. Él no iba a repetir el error de atacar de frente. Entendió la debilidad de Tiro. Sabía que la ciudad se rendiría por agotamiento. Piensen en el asedio como una jaula que se cierra lentamente, y el brazo de arena era la cerradura. Día tras día los mamelucos trabajaban en ese istmo. No lanzaban piedras, solo construían. Estaban levantando una segunda muralla, una muralla de tierra y madera, justo frente a la muralla de Tiro. El objetivo era sencillo: aislar por completo la ciudad. Desde el muro, los hombres de Tiro veían esto. Veían al enemigo acercarse centímetro a centímetro, construyendo un muro que no podían tocar. Era como ver una cuenta regresiva. ¿Cómo se vive en una ciudad que sabe que va a morir? La gente se encierra, se mira con recelo, el miedo se vuelve palpable. El silencio de las calles bajo asedio es peor que el ruido de la batalla. Es el sonido de la esperanza desvaneciéndose. Es parecido a estar atrapado en un gran atasco en una carretera. Tienes combustible limitado, no puedes avanzar y solo ves la frustración en las caras de todos. Cada día que pasaba, el valor del oro de Bembo bajaba, el valor del agua subía. Pero Bembo no era un hombre de rendición. Era un hombre de negocios, y los negocios a veces exigen la audacia más salvaje. Su plan no dependía de las espadas que no tenía, sino de la psicología que sí tenía el poder de manipular. Marco Bembo sabía que el miedo era su enemigo, pero también podía ser su arma, y solo necesitaba una cosa del emir mameluco: que se sintiera demasiado seguro. Y la arrogancia llegó. El emir de Shakif, al ver a los cruzados tan silenciosos y sin enviar ayuda, relajó su guardia. Movió el grueso de su campamento un poco más lejos y empezó a enviar solo pequeños grupos de caballería para hacer escaramuzas. Se mofaban de los hombres de Tiro. El emir había cometido el error de creer que el enemigo estaba ya muerto. Y Bembo vio la grieta, la brecha en la armadura del gigante. Ahora, volvemos a la oscuridad, dentro de la torre del Consejo de Tiro. Marco Bembo no está hablando de religión o de honor. Está hablando de probabilidades y de teatro. El plan era tan simple que era genial. Consistía en crear una ilusión. ¿Cómo convencer a un ejército de miles de que están a punto de ser atacados por una fuerza que no existe? La respuesta: usar el pánico de Acre en su contra. Bembo escogió a 100 hombres, solo 100, los más valientes y lo más importante, los que tenían las armaduras más brillantes y ruidosas. Les dio una misión: hacer el máximo ruido posible, usar las herraduras de los caballos para levantar una nube de polvo tan espesa que en la noche pareciera la vanguardia de una gran faireza. No luchar, sino golpear y huir. Su éxito no se medía en cuántos mataban, sino en cuánta confusión sembraban. El vestuario era clave. Sacaron las reliquias más preciadas de Venecia, las banderas del León de San Marcos. Estas no eran banderas militares, eran enseñas mercantiles, pero para el enemigo significarían que la poderosa flota de Venecia, la señora de los mares, había llegado a ayudar. Era una misión suicida, pero con un propósito. Si lograban convencer al emir de que estaban siendo atacados por una fuerza de desembarco que venía a cortarle el paso,
el emir se iría. Marco Bembo apostaba la vida de 100 hombres por la supervivencia de la ciudad. Un cálculo frío, pero necesario. A la medianoche, los 100 hombres se encontraron en la puerta norte. Marco Bembo, el hombre de los números, no se despidió con grandes discursos. Simplemente les dio la llave de la puerta y les dijo: vuelvan si pueden, pero aseguren el ruido. Los 100 hombres, liderados por un templario desesperado y un capitán veneciano, se deslizaron hacia la oscuridad total. Los mamelucos dormían en la confianza de que el enemigo estaba muerto de miedo. El asalto fue un relámpago. Los caballos galoparon a máxima velocidad. El polvo, mezclado con la sombra, se convirtió en una nube que parecía de 1000 jinetes. El grito de guerra fue uno solo: ¡San Jorge, por Venecia! El campamento mameluco se despertó con un terror atávico. No veían, solo oían. Y lo que oían no era un ataque de 100 hombres. Oían el ruido de Acre, oían la llegada de la flota cristiana que venía a vengar a sus muertos. El emir de Shakif, en su tienda, se levantó creyendo lo peor. No podía arriesgarse a que una fuerza mayor lo rodeara mientras él estaba atascado en el istmo. Vio el caos, vio el polvo y vio las banderas del León de San Marcos relucir brevemente. El emir no esperó al amanecer para verificar la verdad. Su mente ya había tomado la decisión. La supervivencia de su ejército era más importante que la toma de una sola ciudad. Tenía que evitar el corte del istmo. Dio la orden, una orden de retirada. El 18 de julio de 1291, los centinelas de Tiro vieron lo imposible. Vieron la nube de polvo, pero esta vez se alejaba. El emir de Shakif, humillado por el engaño, había levantado el cerco. Tiro había sido salvada. La última vela del reino no se había apagado por la fuerza, sino por la astucia de un contable y la fe de 100 hombres en un plan absurdo. Tiro no duró para siempre, es verdad. La ciudad resistió otros 13 años y finalmente fue abandonada en paz. Pero la lección de Marco Bembo, el hombre de los números, es una de las grandes verdades olvidadas de la historia. A veces, la victoria no se gana con una espada, sino con un poco de teatro y mucha psicología. Bembo entendió que no importaba cuántos hombres tuvieras, solo importaba qué creía tu enemigo que tenías. Él convirtió su miedo y su debilidad en un arma, y le vendió al emir la idea de una gran flota de socorro. Y el emir, que estaba demasiado ocupado en ser el vencedor, la compró. La historia es a menudo un recordatorio. Los grandes héroes no son siempre los que rugen más fuerte. A veces, el verdadero valor reside en la calma para ver una rendija donde nadie más la ve, y en la audacia de apostar todo en una mano de 100 hombres. Y esa es la historia de cómo un gerente de banco, con su pluma y su astucia, le robó una victoria al tiempo, dándole a un reino condenado una última y gloriosa medianoche. Hola de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Este es nuestro momento favorito, la sobremesa. Aquí es donde nos quitamos el casco de caballero y nos sentamos a charlar sobre lo que acabamos de escuchar. Como siempre, la idea es disfrutar, aprender juntos y separar la historia pura de nuestra dramatización. Vamos a lo real. ¿Qué pasó de verdad? La caída de Acre en mayo de 1291 fue exactamente así. Un desastre apocalíptico que marcó el fin de los estados cruzados. Tiro era, literalmente, el siguiente objetivo en la lista del sultán Al-Ashraf Khalil. Y aquí está el gran hecho histórico. El ejército mameluco, invencible tras Acre, sí, sitió Tiro.
Y para sorpresa de todos, sí se retiró. Levantaron el campamento y se fueron. Ese es el misterio que nos fascinó. También es cierto que Tiro estaba bajo administración veneciana, y un bailío, como un gobernador o gerente, llamado Marco Bembo, o alguien con ese cargo, estaba al mando. Aquí es donde entra nuestra licencia creativa. ¿Por qué se retiraron los mamelucos? Los historiadores debaten. Algunos dicen que las tropas estaban agotadas, otros que las defensas naturales de Tiro, esa península, eran demasiado fuertes para un asalto rápido. El plan exacto, la carga de los 100 hombres, el teatro con las banderas de San Marcos, el polvo y el pánico. Esa es nuestra dramatización. Es la forma en que conectamos los puntos. No sabemos si Marco Bembo era este estratega brillante, pero sí sabemos que era un comerciante veneciano, no un general templario. Y nos encanta la idea de que un hombre de números, un contable, usara la astucia psicológica en lugar de la fuerza bruta para ganar. Un detalle importante. En nuestra historia dijimos que Tiro resistió 13 años más. La realidad histórica fue mucho más rápida y agridulce. Después de que el emir se retirara, los líderes de Tiro, incluido Bembo, se dieron cuenta de que no podían resistir para siempre. Ese mismo año, 1291, negociaron una rendición pacífica. Se les permitió evacuar la ciudad y navegar a Chipre. Así que el engaño de Bembo, o como fuera que lo lograran, no salvó el reino, pero salvó a la gente. Les compró una salida digna, en lugar de la masacre de Acre. Y para nosotros, esa es la verdadera victoria. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos y nos oímos en la próxima historia. Y así, el eco de esta historia se desvanece. Gracias por viajar con nosotros a través del tiempo. Si este relato te ha servido de refugio, un me gusta es el gesto que más nos inspira. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, y para asegurarte de que el próximo susurro de la historia llegue hasta ti, te invitamos a suscribirte. Ahora, cierra los ojos y deja que la calma te encuentre. Te deseamos un profundo y reparador descanso. Hasta el próximo susurro.